A reading from the Acts of the Lectura Apostles. del libro de los Hechos de los When the Apóstoles. captain in the court officer En aquellos días, brought the apostles el in, sumo and sacerdote even interrogó a Sam, los the apóstoles y Sanhedrin, les dijo, the high priest questioned them. We gave you strict ¿no orders, os did we habíamos not, prohibido to stop teaching formalmente in that name? enseñar en nombre de ese? Yet you have filled Jerusalem En with cambio, your teaching, habéis and want llenado to heap Jerusalén sin's con blood vuestra upon enseñanza us. y queréis hacernos But Peter responsables and de the la sangre de apostles ese said in hombre. reply, Pedro y los we must obey apóstoles God replicaron, rather than men. hay que obedecer a The God Dios of our antes que a los ancestors hombres. raised Jesus, El Dios de though nuestros you had him padres killed by hanging resucitó on a a tree. Jesús a quien vosotros God matasteis exalted him at colgándole his de right un hand madero. as leader La and diestra de Savior, Dios lo to exaltó grant haciéndolo Israel jefe y repentance salvador and para forgiveness of otorgarle a sins. Israel la conversión We con are el perdón de los witnesses of these pecados. things, Testigo de esto and the somos Spirit nosotros whom y el God Espíritu has given Santo to que those who Dios obey da a him. los que le obedecen. The Sanhedrin ordered the apostles Prohibieron a to los stop apóstoles speaking in the name of hablar en Jesus nombre de and to Jesús dismiss y them. los soltaron. So they left the presence Los of the apóstoles Sanhedrin, salieron del consejo, rejoicing that they had been contentos de found haber worthy to merecido suffer aquel dishonor ultraje for the sake por of el the name. nombre de Jesús. Verbum Domini. I will praise you, Lord. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. I will praise you. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. I will praise you, Lord, for Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. I will praise you, Lord. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Sing psalms to the Lord. Tañed para el Señor, fieles suyos. Give thanks to Dad gracias a su nombre santo. his anger now. Su cólera dura un instante, His favor su bondad de por vida. I will praise you. Te ensalzaré, Señor, You have read. porque me has librado. The Lord listened and had pity. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. You have changed, Cambiaste mi luto en danzas. O Lord. Señor Dios mío, I thank te daré gracias por siempre. I will praise you, Lord. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. A reading from the book. Lectura del libro del Apocalipsis. I, John, looked in Yo, Juan, of en la many visión escuché la voz de muchos ángeles. and the living creatures. Eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente, Worthy is the Lamb that was digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. on earth. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, Cry out, todo lo que hay en ellos, que decían, who
al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes respondían, Amén. Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. Verbum Domini. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Christ is risen, the Ha resucitado Cristo, el que creó todo, y se compadeció de los hombres. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. At that time, En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, he revealed himself y se apareció de esta manera. together were Simon Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, Zebedee's son, los Zebedeos, and 2 others. y otros 2 discípulos suyos. Simon Peter said to them, Simón Pedro les dice, me voy a pescar. they said to him, Ellos "We contestaban, also will come with you." vamos también nosotros So they contigo. went out and got into the boat. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. When it was already dawn, Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, but the disciples pero did los not discípulos no realize sabían que era Jesús. Jesus said to them, Jesús les dice, muchachos, "Caught anything ¿tenéis to eat?" pescado? They answered, Ellos contestaron, no. So he said to them, Él les dice, "Cast the net over the echad right la side, red a la derecha de la barca y encontraréis. So they cast it, La echaron not able to pull it in. y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. So the disciple whom Y aquel Jesus discípulo loved que said Jesús to tanto Peter, quería le dice a "It is Pedro, the Lord." es el Señor. When Simon Peter heard that it was the Lord, Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. the other disciples, Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 100 metros, dragging the net, remolcando la red con los peces. when they climbed out on Al shore, saltar a tierra, saw a charcoal ven unas fire brasas with con un fish on pescado it puesto and bread. encima y pan. Jesus said to them, Jesús les "Bring dice, some of the fish traed you de just los caught." peces que acabáis de coger. Simon Peter went over Simón and Pedro dragged the subió a net la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. so many. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesus said to them, Jesús les dice, vamos, almorzad. and none of the disciples Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, because they realized porque sabían bien que era el Señor. Jesus came over and Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, and in like y lo manner, mismo el pescado. this was now the Esta third fue la time tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos after después de resucitar de entre los muertos. when they had finished breakfast. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simon, Simón, son of John, hijo de Juan, do you love ¿me me amas more más than que these? estos? Simon Peter Él le contestó, Yes, Lord. sí, Señor, You know tú that I sabes que te quiero.
Jesus said to him, Jesús le dice, "Feed my lambs." apacienta mis corderos. He then said to Simon Peter, Por segunda vez le pregunta, "Simon, Simón, son of John, hijo de Juan, do you love ¿me me?" amas? Simon Peter Él le answered him, contesta, "Yes, Lord, sí, Señor, you know that I tú love you." sabes que te quiero. Jesus said to him, Él le dice, "Tend my sheep." pastorea mis ovejas. Jesus said to him, Por tercera vez le pregunta, "Simon, Simón, hijo de Juan, do you ¿me love me?" quieres? Peter was Se distressed. entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó, "Lord, Señor, you know everything. tú conoces You todo, know that I tú love sabes que te quiero. you." Jesus said to him, Jesús le dice, "Feed my sheep." apacienta mis ovejas. Amen, amen. I Te say, lo aseguro, when you were young, cuando eras you joven, used to dress tú mismo yourself te and go where ceñías you wanted. e ibas a donde querías, But when you grow old, pero cuando seas viejo, stretch out extenderás las manos, someone else otro te ceñirá and lead y you te where llevará a you donde want. no quieras. He said this, Esto signifying dijo, by what aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. And when he had Dicho said esto, this, añadió, said to him, "Follow me." sígueme. Per punto Domini, las tibi Christe. Today's beautiful gospel El hermoso evangelio de hoy, third Sunday of Easter, para este tercer domingo de Pascua, para el año C Sunday cycle of reading, del ciclo de lecturas de 3 años, from the gospel of proviene del Evangelio según San Juan, capítulo 21, 1 through 19. versículos 1 al 19. We could provide a Podemos summation suministrar un resumen de este hermoso evangelio with 4 words. con 4 palabras. The fact that this gospel El is hecho de about que este evangelio se trate de creer, discipleship, de ser discípulos, commissioning, de and dar un faithfulness. encargo Belief, y de la fidelidad. discipleship, Creer, commissioning, ser and discípulo, dar un faithfulness. encargo Let's y la look at each one fidelidad. of these 4 Examinemos cada uno de estos Belief. 4 brevemente. briefly. It is the Lord. Creer es el Señor. Words of young Son John, las palabras del joven Juan, writer, the apostle and el evangelist of this autor, gospel, the one el that evangelista, Jesus loved, were el autor de este belief, it is the evangelio. Lord. It was Creer John's que es el profession of Señor faith that made era it la clear profesión to de the fe others de in the Juan boat. que lo hizo claro ante los demás en el bote que se trataba de After Jesús, he gave the command, después de que Él put out to the right side les of the boat, ordena, echad la red a la derecha de la barca, después de no haber pescado nada, y vean qué encuentran ahora. discipleship, Ser those discípulos, very words from our esas Lord. palabras del Señor, Cast out your nets. See what you echen la can red, catch. a ver qué encuentran. Jesus commanding them Jesús to be good, strong disciples, to follow what he les asks. ordena que sean buenos discípulos, Cast out your nets. Commission, que echen la red, bring to me dar un now encargo. some of the fish you've caught. ordenar, tráiganme algunos de los Have breakfast. peces que han atrapado, vengan, Commissioning. almuercen conmigo. A continuation, we could say, Una of continuación, discipleship. podríamos decir, de ser discípulos. And then lastly, Y por faithfulness. último, la fidelidad. Simon, son of John, Simón, hijo do de you Juan, love me? Yes, ¿me Lord, amas? I love you. Sí, Señor. Not Te once quiero. asked, not 2 times No le asked, pregunta but una 3 vez, times asked. ni 2 veces, sino 3 veces. According to the church Y fathers, según los padres de la 3 iglesia, times asked by our Lord to Simon Peter to counteract el Señor le pregunta 3 veces para on the night of the arrest, equilibrar Holy Thursday evening, las 3 negaciones el día del arresto, prior to the walk on Calvary which took place. antes de ir al Calvario, al día siguiente. I swear to you, I do not know the man. 3 times. Te aseguro, no conozco a ese hombre 3 veces aquella noche. Pero ahora, The 3 time, las Simon 3 Peter, do veces, you love me? Simón Pedro, Simon, son of ¿me John, amas? do you love me? Señor hijo, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Believe Para contrarrestar is the esas 3 Lord. negaciones. Discipleship, Creer es el Señor. Ser discípulos, echen sus redes al agua.
dar un encargo. Tráiganme algunos de los peces que han pescado. Y fidelidad. Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Y después de la tercera vez, la exasperación de Pedro. Sí, Señor, tú lo conoces todo, sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas y sígueme. Este evangelio, como acabo de decir, proviene del Evangelio según San Juan, el cuarto evangelio, capítulo 21, versículos 1 al 19. Y sabemos, por la liturgia de ayer, el sábado, al final de la segunda semana de Pascua, que para la semana siguiente vamos a escuchar del Evangelio de San Juan, capítulo 6, acerca de la Eucaristía, la realidad de la presencia real. La casulla de hoy muestra los símbolos de la preciosísima sangre y el cáliz, con la hostia suspendida sobre el cáliz. Lo tengo puesto por una razón el día de hoy, porque quiero relacionar estas cuatro cosas de creerse discípulo, el encargo y la fidelidad de la escena del capítulo 21 del Evangelio según San Juan con la Eucaristía, de la cual vamos a hablar toda esta semana, tercera semana de Pascua. Ayer dijimos durante la homilía que la doctrina eucarística muestra una continuidad hermosa, una coalescencia hermosa de todo lo que el Antiguo Testamento, todo lo que los profetas dijeron y profetizaron acerca del Mesías, y esto continúa en el Nuevo Testamento. Hablamos de las 12 estaciones que muestran estas hermosas, esta coalescencia. Melquisedec, en la cena de Pascua judía, que prefigura la cena de sacrificio que tenemos en la misa. El maná en el desierto, que da de comer a los israelitas en el desierto durante 40 años. El antiguo templo, la morada de Dios entre los hombres, que ahora vemos en nuestras iglesias católicas, donde la presencia real de Cristo está en el tabernáculo, con la llama viva justo al tabernáculo, una llama viva mostrando la presencia real de Dios en el tabernáculo, en su segunda persona divina, verdaderamente presente en la Eucaristía. Hablamos de la quinta de esas estaciones, Elías, que toma comida para el viaje, el viático, que lo vemos en uno de los sacramentos, la unción de los enfermos, para los moribundos, su última y sagrada comunión, que se llama el Santo Viático. La sexta estación, el hecho de que Belén en hebreo signifique casa del pan, donde nació Jesús, se llama casa del pan. Eso significa Belén. Imagínense. Luego el sexto del Nuevo Testamento, la fiesta de bodas de Caná, el primer milagro público de Jesús, cuando a petición de su Santísima Madre convierte agua en vino, y más adelante en la última cena, vino en sangre. La multiplicación de los panes, el único milagro de Jesús que aparece en los cuatro evangelios. El discurso del pan de vida en San Juan capítulo 6, que escucharemos al final de la tercera semana de Pascua esta semana. El discurso del pan de vida, la promesa se cumple, la última cena, la institución de la Sagrada Eucaristía en sí, el camino a Emaús, los dos discípulos que reconocen a Jesús en la fracción del pan, y por último, la 12ª estación de la Santísima Eucaristía, la maravillosa cena de boda del Cordero. Hace poco me mencionaron, queridos hermanos, y también me dirijo a nuestros televidentes, las hermanas en Huntsville, las clarisas pobres de adoración perpetua en el santuario del Santísimo Sacramento de Nuestra Señora de los Ángeles en su monasterio, recientemente han publicado un maravilloso libro devocional con respecto a las 12 promesas de la Santísima Eucaristía, que nuevamente, como dije ayer, están vinculadas con el huerto que tienen afuera en los terrenos del santuario del Santísimo Sacramento, y es una
libro de meditación para guiar a los peregrinos cuando visiten a los peregrinos, cuando visiten el santuario, en especial el recorrido de las 12 estaciones que tienen de la Eucaristía que tienen en el huerto. Esto lo pueden comprar en la página web de las hermanas, más $4, por $4 más costos de envío. La página web es nonsgiftshop.com. Nuevamente es nonsgiftshop.com. Eso les va a llegar a la página web de la tiendita de recuerdos del niño. El niño es el nombre de la tiendita de recuerdos que tienen ahí en el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, allá en Huntsville, Alabama. Y este hermoso librito habla acerca de cada una de las 12 estaciones con un arte muy bonito, conmemorando cada una de las 12 estaciones que acabo de mencionar brevemente. Así que verdaderamente los insto a que se informen sobre esta maravillosa coalescencia que he mencionado, esta maravillosa continuidad de ver la gran prefiguración de la doctrina de la Eucaristía venidera en las 6 promesas del Antiguo Testamento, al igual que en las 6 del Nuevo Testamento, una de las cuales, del Nuevo Testamento, es la institución de la Eucaristía en sí, en el aposento alto. Así que nuevamente, nonsgiftshop.com. Así que estos 4 términos de fe, creerse discípulos, dar encargo y fidelidad, también se tratan acerca de la doctrina eucarística. La doctrina nos llama a creer, nos llama a ser discípulos, nos llama a reconocer nuestro gran encargo y nos llama a la fidelidad. La doctrina de la Sagrada Eucaristía lo hace y es la fuente y cima de la vida cristiana entera. En esta vida terrenal, esta maravillosa doctrina, este maravilloso alimento celestial que nos sustenta. Así que no hallo que sea raro para nada que ese tercer domingo de Pascua tengamos esta lectura del San Juan, que tiene que ver mucho con la doctrina de la Eucaristía. Nuevamente estamos llamados a creer, a ser discípulos, a obedecer el encargo y a la fidelidad. Él nos pide que demos testimonio ante el pueblo y nos indica que Él es quien ha sido señalado por Dios como juez de los vivos y los muertos, diciendo que todo el mundo que crea en Él tiene perdón de los pecados a través de su nombre, y a apoyarnos y a sostenernos como cristianos católicos. E invito a los cristianos no católicos, incluso a los no cristianos, a examinar sinceramente y profundamente la doctrina de la Santísima Eucaristía en la Iglesia Católica, a examinar profundamente, así como el Señor le pidió a los apóstoles: echen la red a la derecha del bote y vean lo que encuentran, y vean si pueden encontrar la realidad de la hermosa doctrina de Cristo verdaderamente presente en la Eucaristía. Ayer dije, la Iglesia, ¿por qué nos ofrece San Juan capítulo 6 durante el tiempo de Pascua? San Alberto Magno, el obispo y doctor de la Iglesia, dijo que cualquiera que reciba este sacramento con la devoción de fe sincera nunca conocerá la muerte. Y efectivamente, el tiempo de Pascua se trata de nunca querer conocer la muerte. Se trata de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salva de la muerte mediante el misterio pascual, de su pasión, muerte, resurrección, ascensión y el envío del Espíritu Santo. La ascensión, por supuesto, es 40 días después de Pascua, en la celebración de Pentecostés, cuando envía el Espíritu Santo a la Iglesia, a los apóstoles y a la Santísima Virgen en el aposento algo, 10 días después, o sea, 50 días después de la Pascua. Así que el Evangelio, según San Juan, efectivamente es uno de los recuentos post-resurrección de Cristo cuando se aparece a sus discípulos durante esos 40 días después de su resurrección, hasta que asciende el Jueves Santo, 40 días después de Pascua. Este es uno de los recuentos después de la resurrección. Después de su resurrección, cuando se les aparece a los discípulos, y en el caso de hoy, les dice que echen la red a la derecha y que tengan fe, y les encarga que sean discípulos. Y esto continuará durante 40 días,
Acerca de la doctrina de Eucaristía, Benedicto XVI, at the 2011 World Youth Day en la Jornada Mundial de la Juventud en España, les dijo a los jóvenes: queridos jóvenes, aprendan a ver, aprendan a encontrar a Jesús en la Sagrada Eucaristía, donde Él verdaderamente está presente y cerca a nosotros, así como estuvo presente y cerca de los apóstoles en el Evangelio de hoy. and John Y San Juan lo reconoció, es el Señor. recognized him in the three Pedro lo reconoció on do you love me? y cuando le preguntó 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y después de la tercera vez le dijo: sígueme. The word Eucharist is La palabra Eucaristía deriva de la palabra griega que significa agradecimiento, acción de gracias. Y efectivamente damos gracias por thanksgiving nuestra fe católica, damos gracias por ser discípulos, por nuestra fe, por nuestra fidelidad y por haber recibido ese encargo. Damos gracias por estas 4 cosas que calls us to believe nos llaman a creer nuestro bautismo y confirmación. Y no obstante, Santo Tomás de Aquino, him the en el maravilloso himno Tantum Ergo, la traducción dice: tellingly what our senses lo que nuestros sentidos no son capaces de ver, through faith's consent. entendamos a través de la fe. Our senses, Lo que nuestros sentidos, touch and hearing, vista, our senses fail to fathom the doctrine of the real presence of Jesus oído, habla, tacto y olfato, lo que no pueden captar, consecration. What our palpemos a través fathom, because it still looks like bread, it still looks like wine, it de still nuestra tastes fe, like bread, it still porque tastes like wine. siguen teniendo la apariencia de pan y vino. What the senses Lo que los sentidos no pueden captar, faith's consent. captemos a través de la fe, nos dijo Santo Tomás de Aquino. What do we hear at ¿Y qué es lo que escuchamos en las palabras de consagración? we hear Escuchamos the words of las palabras de consagración. Y San Pablo dice: ¿la fe proviene a través de qué? La fe proviene a través del oído. and we hear the words Y oímos las palabras de consagración. Este es mi cuerpo. is the chalice. Este es el cáliz de mi sangre. While the other Así que mientras que los otros sentidos fail, we grasp fracasan, through hearing a través the del words of oído consecration at Mass, captamos las palabras de consagración en la misa. because Y la fe comes through hearing. This is a call llega porque la fe llega a través del oído. to renew Es un llamado a los católicos a que renueven su amor por la Eucaristía, y un llamado a los cristianos no católicos a descubrir la Eucaristía. Es un llamado para los no cristianos, our non-Christian nuestros hermanos no cristianos, examine the doctrine a examinar la doctrina de la Eucaristía para que vean el gran vínculo, great foreshadowings of what las we call typology. grandes prefiguraciones de lo que llamamos tipología con T mayúscula, el estudio de los tipos y símbolos, aquellos que existen en el Antiguo Testamento y sirven como tipos y símbolos de la Eucaristía, que más adelante es establecida por Jesucristo mismo en la Eucaristía, y se trata de su cuerpo, su cuerpo, su sangre, alma y divinidad, y ese cuerpo que Él tomó para sí, ese cuerpo mientras permanecía una persona divina, ese cuerpo que Él tomó para sí, esa alma que Él tomó para sí, esa sangre que Él tomó para sí, en su ser siendo humano mientras permanecía siendo una persona divina. Era como nosotros en toda forma, esa naturaleza humana, como nosotros, excepto en el pecado. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él compartió nuestra naturaleza humana, así que examinamos la Eucaristía, la doctrina eucarística, porque por la fe, especialmente a través del bautismo y confirmación, y nuestra fidelidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz, en cierta ocasión tuvieron una procesión de Corpus Christi mientras estaban prisioneros. Un sacerdote capuchino que también era prisionero polaco actuó como el ostensorio, entre comillas, cuando colocó la hostia sagrada, el Santísimo Sacramento, dentro del bolsillo de su uniforme de prisionero que tenía en el campo de concentración. Únicamente los demás prisioneros en
el campo de concentración sabían que estaba llevándose a cabo esta procesión de Corpus Christi y todos mostraron señales de reverencia cuando el sacerdote capuchino pasó frente a ellos con el Señor verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía. Eso es fe, fidelidad, eso es creer, eso es ser discípulos, eso es seguir el encargo de creer y demostrar señales de reverencia y fe incluso en el infierno de Auschwitz. Eso es vivir el encargo. San Justiniano Mártir murió en el año 55 después de Cristo. Mártir cristiano del siglo II. Dice, no consumimos el pan y el vino como si fueran alimento y bebida ordinarios, pues hemos recibido la enseñanza de que Jesucristo, nuestro Salvador, se hizo hombre de carne y hueso por el poder de la palabra de Dios, y de la misma forma el alimento que asimilamos para nuestro alimento se convierte en cuerpo y sangre de Cristo encarnado por el poder de sus propias palabras contenidas en la oración de agradecimiento, o sea, las palabras de consagración, porque la Eucaristía significa agradecimiento, una palabra griega, como dije anteriormente, griega. San Justiniano Mártir continúa, los apóstoles en sus recuentos llamados evangelios nos cuentan lo que Jesús les mandó hacer. Nos cuentan que tomó pan, dio gracias y dijo, hagan esto en conmemoración mía. Este es mi cuerpo. De la misma forma tomó el cáliz, dio gracias y lo ofreció diciendo, esta es mi sangre. El Señor les este mandamiento a ellos. Y desde aquel entonces, constantemente nos hemos recordado mutuamente de estas cosas. También tenemos nuestra asamblea común los domingos porque es el primer día de la semana, el día en el que Dios hizo huir la oscuridad y creó el mundo. Y porque ese mismo día, nuestro Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos. Así que no es solamente que nos esté dando la doctrina de la presencia real, de cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo en la Eucaristía, sino también nos está dando un breve catecismo acerca de por qué el domingo es santo y por qué es el día que Dios descansó después de crear el mundo. Y Dios, después de crear el mundo, hizo huir las tinieblas y el caos, obras del demonio, y descansó el domingo. Y también resucitó entre los muertos el domingo, y por eso nos reunimos para la Eucaristía como nuestro día santo de obligación. Cada domingo es un día santo de obligación, y no es obligación porque amamos a Dios, sino obligación porque amamos a Dios. Escuchamos la palabra obligación y parece tener una connotación negativa hoy en día, como que algo es obligatorio. No, el domingo es un día santo de obligación porque amamos a Dios, precisamente porque lo amamos, no porque le temamos. Y eso es de San Justiniano Mártir. San Gaudencio, obispo del siglo IV de Rusia, dijo lo siguiente: el santo sacrificio de la misa, instituido por Cristo en la última cena, es el legado más lleno de gracia, de la alianza nueva. En la noche que fue entregado para ser crucificado, nos dejó este obsequio como muestra de su presencia permanente y le ordenó a sus primeros discípulos a que recreen estos misterios continuamente. Todos los sacerdotes en todas las iglesias del mundo deben celebrar estos misterios hasta que Cristo vuelva nuevamente del cielo durante el juicio final. Por lo tanto, todos nosotros, sacerdotes y laicos, por igual, seamos fieles a este memorial duradero y por dentro estaremos santificados por el Señor Jesucristo, que creemos está presente en sus sacramentos, de los cuales la Eucaristía es uno, y cuyo infinito poder dura para siempre. Como dije en la homilía de ayer, Cristo está presente en los 7 sacramentos, pero de manera
por excelencia en la Eucaristía, porque en tanto que los otros 6 sacramentos recibimos las gracias asociadas con ese sacramento de parte del autor de la gracia, Jesucristo, y cada uno de esos 6 sacramentos efectivamente es un encuentro con el Señor Jesucristo por ello. Pero en la Eucaristía, el séptimo de los 7 sacramentos, o uno de los 7 sacramentos, recibimos al autor mismo de la gracia, a Jesucristo, en tanto que los otros 6 sacramentos efectúan lo que significa. La Eucaristía es lo que significa, es lo que representa, y eso es algo que no podemos olvidar. Se trata de un cuerpo que Él tomó para sí, así como nosotros, nuestra naturaleza humana, como el nuestro, en todo menos en el pecado. El cardenal Lorenze, el antiguo prefecto para la Congregación Sagrada de la Divina Adoración en los Sacramentos, dijo en cierta ocasión que si creemos en la Eucaristía, verdaderamente creemos en la Eucaristía, que muchas otras convicciones seguirán. Si creemos en la Eucaristía, verdaderamente creemos en la doctrina de la Eucaristía, entonces muchas otras convicciones seguirán. Y no obstante, la pérdida de fe que característicamente empieza con el abandono de las enseñanzas morales a causa de la cultura secular, la cultura relativista, la pérdida de fe que característicamente aparece con el abandono de las enseñanzas morales a causa de una cultura promiscua, no puede estar restringida a la pérdida de enseñanza moral solamente, no. Pues tal pérdida de fe en enseñanzas morales, hermanos, eventualmente llegará al abandono de la enseñanza doctrinaria. Se llama el fenómeno de la colina resbalosa. Uno se olvida de las enseñanzas morales, uno finalmente se olvida de las enseñanzas dogmáticas. Por ejemplo, la doctrina dogmática de la fe, que requiere una afirmación sólida y entendimiento del significado de la dignidad de la persona humana y su cuerpo, como un cuerpo y espíritu, un cuerpo y alma juntos, a imagen y semejanza de Dios creados, eventualmente son abandonados. Esto incluye por encima de todo las doctrinas dogmáticas de la encarnación de Cristo, de que Dios se hizo hombre corporalmente en el vientre de la Santísima Virgen, el abandono de la resurrección del cuerpo humano al final de los tiempos. Todo esto tiene que ver con el cuerpo. La negación de la resurrección física de Cristo el tercer día después de su muerte, la negación de la ascensión de su cuerpo 30 días después de su resurrección, la negación de la asunción física de la Virgen al cielo después de la conclusión de su vida terrenal, y también la negación de la presencia física de Cristo en la Eucaristía. Cuando uno deja de lado las enseñanzas morales de la Iglesia por causa de una sociedad permisiva que permite los pecados del cuerpo, como por ejemplo la anticoncepción, los medicamentos abortivos, los abortos clínicos, además del uso de los anticonceptivos y abortos espontáneos a causa de medicamentos abortizantes, la labor investigativa de las células madre, la clonación humana, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia, en especial de los ancianos, porque eso es lo que estamos viendo más y más. Pero una eutanasia en general es un pecado mortal. También el suicidio, el aumento de la tasa de suicidios, actos de terrorismo, el asesinato de cientos de personas por una bomba que explota en un lugar público, como una plaza, cuando hacen explotar autobuses. Todas estas cosas son pecados mortales en contra del cuerpo, en contra de la dignidad de la persona humana como un espíritu con cuerpo. Nuevamente, el abandono de la enseñanza moral a través de una sociedad promiscua llevará al abandono de la enseñanza doctrinaria que tiene que ver con el cuerpo también.
Y nuevamente, por encima de todo, las doctrinas dogmáticas de la Sagrada Encarnación de Cristo en el vientre de la Santísima Virgen, que celebramos todos los años, el 25 de marzo, 9 meses precisamente antes del 25 de diciembre, porque la Santísima Virgen, al ser plenamente humana, tuvo un periodo de gestación de 9 meses, llevando el Cristo en su vientre, y por eso celebramos la Anunciación de San Gabriel, o la Sagrada Encarnación, el 25 de marzo de todo año. También la resurrección del cuerpo, la negación de la resurrección del cuerpo en los últimos días, la negación de la resurrección física de Cristo y su ascensión al cielo, la ascensión física, la asunción física de María al final de su vida terrenal, y la negación de la presencia física de Cristo en la Eucaristía. Todas estas cosas están vinculadas. Si hacemos de Cristo un mero hombre y no Dios hombre, entonces hacemos de su iglesia una mera sociedad humana, no una institución divina, lo cual ella verdaderamente es. Y también hacemos de la Eucaristía un mero signo o símbolo, como nuestros hermanos protestantes creen, que afirman que no es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Creer en la doctrina eucarística es simultáneamente promover los 4 imperativos que Cristo le da a los discípulos hoy: creer, ser discípulos, seguir el encargo y la fidelidad. Apoyar la dignidad de la presencia física de Cristo en la Eucaristía, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y verdaderamente saber y creer y dar a través de ser discípulos y seguir a través de dar el encargo a los demás, es simultáneamente apoyar la dignidad de la persona humana como la única persona creada a imagen y semejanza de Dios. Pero si nos olvidamos de este cuerpo de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente presente en la Eucaristía, entonces vamos a resbalar y eventualmente vamos a olvidarnos de las doctrinas, de la dignidad de la persona humana, las enseñanzas morales, lo cual nos llevaría a un abandono de las doctrinas dogmáticas. Creamos, pues, seamos discípulos, llevemos a cabo el encargo que nos ha dado Cristo, apoyados por la Eucaristía y la penitencia sacramental regular. Y también practiquemos nuestra fidelidad. Que Dios los bendiga.